Muy buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad voy a realizar una síntesis de la primera unidad del programa de estudio de Historia y Ciencias Sociales para octavo año, correspondiente a los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Para ello voy a sintetizar la unidad en 6 contenidos. El primero de ellos, humanismo y renacimiento, el Estado moderno, la ruptura religiosa, la expansión europea, contacto y conquista de América, y finalmente el impacto de la conquista para el continente americano y también para Europa. Bueno, el humanismo fue un movimiento cultural que se inició en Italia durante el siglo XIV y que se expandió al resto de Europa durante los siglos siguientes. Entre sus principales características están el interés por la antigüedad clásica, el desarrollo de la llamada crítica textual, es decir, encontrar el mensaje original de los textos grecorromanos, la primacía de la razón y el llamado libre albedrío, asociado a la capacidad del ser humano para construir su propio destino. El Renacimiento también surge en Italia en el siglo XIV y fue un movimiento artístico que reflejó los principios humanistas. Había un deseo por parte de los artistas de recuperar el arte de la antigüedad. Entre las principales características de estas obras renacentistas están el uso de la perspectiva, en las formas arquitectónicas me refiero, se puede visualizar, y en el énfasis de la figura humana. Ahora, entre los siglos XIV y XV surgió el denominado Estado moderno, un fenómeno asociado al fortalecimiento de las monarquías absolutas, estas monarquías que gobernaban no por derecho divino, en desmedro de quienes, en desmedro de los señores feudales, del papado y también del imperio. Entre los elementos más importantes que constituyen el Estado moderno podemos mencionar una administración centralizada en la figura del rey, me refiero, un ejército profesional y también la fijación de fronteras definidas. La ruptura religiosa o la llamada reforma protestante, si ustedes bien lo recuerdan, fue un movimiento religioso que se inició en 1517, cuando un monje de la congregación de los agustinos, Martín Lutero, planteó públicamente una serie de críticas a la organización y también a la forma de funcionamiento que tenía en esa época la Iglesia Católica. Y él publica, como vemos acá en la imagen, las llamadas 95 tesis. Como respuesta a ello, la Iglesia Católica Apostólica Romana tomó una serie de medidas que han sido agrupadas bajo el nombre de Contrarreforma, o bien también se le conoce como Reforma Católica. El quiebre entre los seguidores de Lutero y la Iglesia se expresó en toda Europa, incluso por medio de conflictos armados. Ahora, sin duda que este movimiento fue de gran trascendencia porque generó el surgimiento de una serie de iglesias que permanecen hasta nuestros días. Actualmente tenemos aproximadamente 800 millones de protestantes en el mundo y que constituyen el 37% de la población cristiana mundial, un número no menor. Continuamos avanzando entonces con la segunda parte de nuestra unidad, la expansión europea. Desde el siglo X, aproximadamente después de Cristo, Europa occidental comenzó un proceso de lenta expansión debido a varios factores. Entre estos, el resurgimiento urbano y comercial, la aparición de la burguesía, un nuevo sector de la sociedad, el fortalecimiento y la competencia de las monarquías, las mejoras en las técnicas agrícolas, el aumento demográfico y el desarrollo tecnológico, entre otros. Ahora, esta expansión solamente se vio interrumpida por la crisis del siglo XIV y creó las condiciones necesarias para los viajes de exploración efectuados por las coronas de Castilla, Aragón y también Portugal. Ya sabemos que el 12 de octubre de 1492
luego de una larga travesía y un difícil viaje de aproximadamente 3 meses, la expedición liderada por Cristóbal Colón llegó a tierras americanas. Se inició entonces el contacto de los europeos con el continente que hasta ese entonces había sido desconocido. Y desde ese momento se organizaron una serie de empresas de conquista, todas de carácter privado y, por supuesto, autorizadas por la corona española. En el proceso enfrentaron y vencieron a los grandes imperios azteca e inca, debido a la ayuda que los conquistadores recibieron de otros pueblos indígenas y también al control que pudieron establecer sobre esta jerarquizada estructura administrativa que tenían los imperios. Sí, de mayor dificultad fue el dominio de las comunidades mapuches. Ellas resistieron y establecieron una frontera en la zona del río Biobío que se mantuvo prácticamente durante todo el periodo colonial. Bueno, para finalizar esta síntesis de la primera unidad, no se puede dejar de mencionar el impacto de la conquista para América y Europa. En Europa, la existencia de pueblos desconocidos provocó un profundo impacto cultural que llevó a discutir incluso acerca de la condición humana de los indígenas, si los indígenas tenían o no alma, por ejemplo. Se incorporaron nuevos alimentos a la dieta europea, como la papa, el tomate, y producto del descubrimiento de este nuevo continente tuvieron que reformularse las dimensiones y los trazados de la cartografía que existía, ¿no?, hasta ese entonces. Las riquezas minerales extraídas como el oro y la plata y la apertura de un inmenso mercado provocaron que se establecieran algunas de las bases fundamentales para el desarrollo de un sistema de tipo capitalista. Para la población americana, las consecuencias en general fueron desastrosas. Se vieron en la necesidad de reconfigurar la cosmovisión que tenían hasta ese entonces. Además, su población sufrió una dramática disminución debido, por una parte, a los enfrentamientos bélicos, a las enfermedades contraídas. Recuerden que los españoles trajeron con ellos un sinfín de enfermedades como la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, la difteria, solamente por mencionar algunos, y además, por supuesto, los trabajos forzados. ¿Sí? Bueno, de esta manera hemos podido sintetizar y damos término a la primera unidad de nuestro programa, los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. Y los dejo invitados para nuestra segunda unidad del programa, formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Que estén muy bien.